Saludos, saludos, bienvenidos a su programa Iglesia y Actualidad. Contentísimos de compartir con todos ustedes allá en el exterior y en las redes sociales. Es importante, queridos hermanos, darle la bienvenida a nuestro reverendísimo el Padre Cecilio de los Santos. Gracias, querido Felo, gracias a ese público hermoso que semana tras semana nos sintoniza y está expectante para compartir con nosotros este programa Iglesia y Actualidad, de manera que les invitamos a estar atentos al mensaje de salvación que nos viene por medio del Evangelio. A su vez, les invitamos a estar atentos a la catequesis del Papa Francisco. Vamos a discutir, dialogar, vamos a reflexionar sobre la audiencia papal. Estén atentos a toda la actualidad de esta semana. Sigan con nosotros en Iglesia y Actualidad. Continuamos con su programa Iglesia y Actualidad. Estemos atentos para escuchar la palabra de Dios. Adelante, Padre. Del Evangelio de San Lucas en este domingo octavo del tiempo ordinario. En aquel tiempo dijo Jesús a los discípulos una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Un discípulo no es más que su maestro, si bien cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame que te saque la mota del ojo, sin fijarte en la viga que llevas en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga de tu ojo y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano. No hay árbol sano que dé fruto dañado, ni árbol dañado que dé fruto sano. Cada árbol se conoce por su fruto, porque no se cosechan higos de las zarzas, ni se vendimian racimos de los espinos. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Y el que es malo, de la maldad saca el mal, porque lo que rebosa del corazón, lo habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos, querido Felo, este evangelio de hoy está comprometedor porque siempre el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Y recordemos que el evangelio no es más que los actos, dichos y hechos de Jesús. Y Jesús nos instruye hoy con esta palabra y nos toca a nosotros pedirle, Señor, que nos capacite para que podamos comprender, para que podamos tener la fuerza necesaria para nosotros cumplir este mensaje de salvación. Y vemos que dice que un ciego, Felo, no puede guiar a otro ciego. Eso no hay que explicarlo. Eso está clarísimo. Eso está bien claro. Entonces el Señor dice, sácate la viga que tienes en el ojo tuyo para que veas claro y luego podrás corregir la mota que lleva el otro. A veces somos expertos en querer corregir y querer decirle al otro cómo debe de caminar, pero yo no ando caminando bien, yo no estoy bien. Entonces el Señor dice, límpiate primero tú por dentro, esté sano, y entonces tendrá autoridad moral para corregir a los demás. Porque a veces somos expertos corregidores de los demás. Siempre que vemos algo que no nos cae bien o que está torcido, queremos enderezarlo. Pero no sabemos que la palabra nos invita a vivir una actitud de moralidad en nuestra vida. Entonces, el Señor nos dice, hipócrita, vives corrigiendo a los demás cuando tú mismo no te corriges. Entonces dice que el hombre bueno tiene dentro una bondad que cuando actúa brota como tal, sale la bondad, las cosas buenas de su vida.
pero también la persona dañada, cuando habla, se conoce. Sí. Se conoce. Entonces, esto es un programa de vida que esto da para que nosotros podamos corregirnos y para que de verdad podamos vivir con autenticidad nuestra vida cristiana, recordando que el cristiano tiene que imitar a Cristo, ser en el mundo como Cristo. Y Cristo pasó por el mundo, querido Felo, Haciendo el bien. el bien. Y de esa manera evangelizó, Claro. curando enfermos, sanando heridas y también promoviendo Dignificando que a la persona. escuchen la voz del Padre a quien Él ha querido venirnos a revelar. Eso es así. El mejor ejemplo de cómo debemos ser es Jesús, con su estilo de vida. Ya usted lo dijo al principio, lo que significa el Evangelio. Y utiliza siempre Jesús como todo un maestro, parábolas, ese género literario para hacer llano un mensaje, para que lo entiendan las personas humildes, y siempre es un mensaje para edificar. Es importante, como decía el mismo padre de Cecilio, y lo que quiere Jesús, hermanos, es que seamos coherentes. ¿Cuánta coherencia hemos perdido hoy en día? Queremos que el otro sea a imagen y semejanza de mis fantasías. Oigan eso, de mis fantasías y de mis gustos, cuando nosotros estamos llamados primero a revisar nuestra vida, a enderezar nuestro camino. Y desde que nacemos, Padre, que nacemos vulnerables, tenemos que aprender a hacer todo. O sea, nos enseñan a hacer de todo, hablar, caminar, pero cuando llegamos a cierto conocimiento, ya nosotros queremos enseñar a personas que son hasta más viejas que nosotros y nos creemos súper dotados en el conocimiento, en la sabiduría, y juzgamos. Muy fácil caemos en el juicio, en la murmuración, en la incomprensión, cuando fijémonos primero cómo estamos actuando, cómo es mi vida. ¿Es transparente? ¿Es pura? ¿Es fiel? ¿Soy fiel? Y así, como decía el Padre, vuelvo y repito, así tendrá uno toda la autoridad moral. Y a veces no hay que hablar, Padre, siquiera. No, ¿por qué? A veces con mirar la persona, los hechos, no se necesitan muchas palabras. La autoridad moral nos la da el ejemplo Exacto. con la que yo actúo. No hace falta ni siquiera corregir. Ya el mismo comportamiento que tú tienes en tu casa, en tu lugar de trabajo, en la misma sociedad, habla de lo que tú eres. Exacto. Por eso es bueno que ustedes estén atentos a la liturgia completa de la palabra de este domingo, octavo de este tiempo ordinario, porque Felo, la primera lectura de este domingo trata del libro, es del libro del Eclesiástico. Y él te dice, no valores a nadie antes de que razone, antes de que hables. Oye. Porque cuando una persona habla, se revela. Y porque lo mismo que decía el Evangelio, el que tiene bondad dentro, cuando habla, sale la bondad, las cosas buenas. Pero una persona maliciosa, una persona que tiene el corazón torcido, cuando habla lo refleja con normalidad. Y el Señor es el que nos capacita, como hemos dicho, para que nosotros podamos hacer obra buena. Porque si llevamos el título de cristiano, entonces lo que tenemos, Felo, es que reproducir las obras de Cristo. Exacto. Por eso somos cristianos. De lo contrario, no tendríamos como autoridad para decirnos que somos cristianos. Correcto. Y es lamentable que muchos dejen de creer, de ir a la iglesia y de convertirse, porque nos está viendo a nosotros con una cara de guacamayo, Padre, o con un cara estilo, dura ahí. O un estilo de vida banal. Nos vemos desesperados, derrotados. Por eso nosotros tenemos que hacer el ejercicio de verificar dentro de nosotros si lo que está dentro de nosotros es el mismo Dios, o solamente estamos anidando dentro de sí los malos pensamientos, malas emociones,
las malas vibras, se habla mucho hoy de mala vibra, y la toxicidad, que se habla mucho también. No, yo no me junto con personas tóxicas, y seguro el primer tóxico soy yo. Y Felo, y el Evangelio no nos está diciendo que nosotros tenemos que ser perfectos en el sentido de una perfección absoluta, No, porque somos perfectibles. exacto. Somos débiles, estamos en la naturaleza humana, que es débil, frágil por naturaleza. Lo que el Señor nos está diciendo es que tratemos de nosotros que corregirnos, porque lo dice, tú estás lleno de debilidades, entonces trata de corregir tus debilidades para que tú puedas estar mejor, para que puedas entonces ayudar a otras personas que están más dañadas que tú. El problema viene cuando yo estoy tan dañado, tan mal, y yo pretendo que los otros me vean bien, y yo vivo corrigiendo a todo el mundo cuando yo mismo no tengo la capacidad moral ni espiritual para corregir. Padre, y un elemento, así es, un elemento importante es que el Señor le está dando una enseñanza a sus discípulos, nos las da a nosotros como bautizados. Tenemos nosotros esa tarea, Padre, esa decencia, ese buen obrar de enseñar o solamente de señalar. No, es la de ser ejemplo, la de ser luz. La de ser luz. La de ser luz. Porque nosotros no somos nadie. El que señala lo que hace es que juzga. Y dice el apóstol Santiago que nosotros no somos jueces de la palabra, sino cumplidores más bien de ella. Cumplidores de la palabra, no jueces. No jueces. Entonces le dejamos al Señor que Él apunte y que Él nos señale. El Señor tiene toda la capacidad y la autoridad para señalarnos. Nosotros lo que debemos es observar la ley del Señor, las instrucciones que Él nos da en su palabra para corregirnos paulatinamente. Y el hecho de que nosotros nos corrijamos, lo repito de nuevo, no significa que seamos perfectos, absolutamente perfectos, sino que caminamos paulatinamente hacia la perfección, hacia mejorar lo malo que hay en mi vida. Bueno, en esa práctica de fe tenemos un maestro, tenemos una enseñanza y una cercanía que se debe dar. Una doctrina. Una doctrina, una cercanía, porque en la misma cercanía, Padre, sale a relucir todo, lo bueno y lo malo, y ahí podemos nosotros, en esa convivencia, poder corregirnos con amor y con mucha caridad. Queridos hermanos, vamos ahora a hacer una breve pausa. Quédese con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. Hermanos, en este momento correspondería, ¿verdad?, la audiencia del Papa Francisco, pero ustedes saben que el Papa está en convalecencia. Sin embargo, la catequesis como tal, la literatura, se sigue dando semana tras semana y la vamos a discutir, la vamos a reflexionar con todos ustedes, y ustedes podrán ampliarla más adelante y podrán conocer más sobre la salud del Papa al final del programa. Hermanos y hermanas, en esta audiencia que corresponde para este día, se continúa hablando en este jubileo que se está celebrando en este 2025. Nosotros somos peregrinos de la esperanza, ver más allá de las apariencias. Qué importante, porque dice el Papa que así como Simeón y Ana fueron verdaderos peregrinos de esperanza, su persona, su vida, sus ojos fueron capaces de ver la presencia de Dios en medio de la pequeñez, en medio de la ancianidad, en medio de la banalidad del mundo. Ambos hombres, hombre y mujer, reconocen en el niño Jesús
que es bueno que también nosotros lo reconozcamos. La salvación esperada. ¿Cuál es esa salvación esperada? Ellos proclaman con alegría, queridos hermanos, y eso es lo que nos debe a nosotros llenar de esperanza, llenarnos de alegría en medio del día a día, porque se va cumpliendo el designio de Dios, las promesas. Ellos la vieron realidad al ver al niño. Este testimonio, hermano, que presencian, que son testigos ellos dos, desde una fe que es viva, que no se detiene en meras apariencias. Saber, hermano, descubrir el plan de Dios en el día a día, en lo cotidiano, en lo menudo. ¿Qué usted me dice, padre? No, como tú has señalado, la catequesis propia de esta semana del Santo Padre, como nos tiene acostumbrado, ustedes la pueden buscar en internet. Es del 26 de febrero, Peregrinos de Esperanza. Y el Papa nos señala estas dos figuras, Ana y Simeón. Simeón y Ana, que son dos ancianos del templo, que ellos nos ayudan a mirar a Jesucristo, pobre, sencillo, ¿verdad?, obediente. Ellos nos enseñan a ser peregrinos de esperanza. Y cuando vivimos la esperanza, nosotros siempre nos enfocamos en lo que es esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo que no nos debe faltar. Y en una vida de un ser humano, lo que no le debe de faltar a uno es la gracia de Dios. Porque si nos falta la gracia, si nos falta Dios, sí, no vamos a tener nada. Entonces, dice que siguiendo su ejemplo, estamos llamados a ser testigos de la esperanza. Y dice el Papa, aprendiendo a acoger con gratitud la visita de Dios en nuestras vidas y a encender esa luz en el corazón de los demás. Si tú eres un hombre o una mujer de esperanza, está llamado a acoger esa esperanza. ¿Y por qué decimos, o por qué el Papa nos dice que esa visita de Dios? Porque recordemos que la esperanza es una virtud teologal. Y es teologal porque emana de Dios. O sea, la fe, la esperanza y la caridad son virtudes que emanan de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es acogerla y ampliarla, trabajarla, cultivarla, es la palabra que quiero decir. Y de esta manera, entonces yo seré luz para otros, para iluminar el corazón de otras personas. Y eso fue lo que hicieron estos ancianos del templo. En la catequesis amplia del Santo Padre también nos habla de Ana, la madre de Samuel, que también lo llevó al templo, porque sigue el tema de Jesús en el templo, la primera acción o el primer acto litúrgico de visita, o más bien de devoción en el templo, cuando Jesús es llevado al templo. Recordemos que esa es la raíz de la catequesis del Santo Padre en estos días, para explicarnos de que somos peregrinos de la esperanza. El peregrino está siempre en marcha, está siempre en búsqueda. Y cuando hablamos de esperanza, estamos hablando de la esperanza a la que nosotros tenemos que aguardar, que es la esperanza en Dios, a ver a Dios, aguardar la manifestación gloriosa del Salvador. Y si yo sé para dónde voy, porque Jesús es el camino, Él mismo en los evangelios nos dice que Él es el camino, entonces es el camino para transitar y para llegar a esa plenitud de esperanza que es el mismo. Correcto. Cristo es la esperanza. Jamás podemos hablar de esperanza si eso no nos refiere que en el mundo, cuando en el devenir de todo esto, vivimos, nos motivamos, nos despertamos, trabajamos por Cristo, y nos debe llenar de alegría. No es una esperanza vacía, porque entonces ya no es esperanza. Es la esperanza de saber que aunque estemos pasando por momentos aciagos, por momentos difíciles, por mucho dolor,
por pérdidas, Padre, nada nos hace caer, porque nos mantenemos en la fe que nos da nuestro Señor, nuestro Dios. Somos sus hijos, hijos de Dios, y Él sabe lo que necesitamos. O sea, Felo, que la esperanza no significa yo sentarme pasivamente a esperar, No sino que la esperanza es activa. Activa y participativa. Y participativa, porque yo tengo que trabajar y yo tengo que ser signo, porque recordemos que somos caminantes, Así y es. somos peregrinos de esperanza. El peregrino no se detiene. No se detiene. Entonces, eso es viviendo la fe, viviendo de la oración. Y si el Papa nos está diciendo que tenemos que ser reflejo y luz para iluminar los corazones de otros, yo no puedo estar de brazos cruzados aquí, No. a esperar que las cosas sucedan. Y Padre, el que más vive en la esperanza es aquel que ha crecido tanto en la espiritualidad, en Dios, que sabe esperar. Miren cómo pone sabiamente en los evangelios, siempre ponen ancianos, los mismos profetas queriendo indicar que el anciano es el sabio, el anciano es el que espera, aunque nos queden 2 o 3 días o 2 o 3 horas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya te embromaron la vida? También que iba el asunto. Pero a lo mejor se puede cortar en un momento. ¿Puedes retomar la idea que usted... Sí, retómala. Sí, claro. Sí, David. Sí. De la idea, lo ha retomado la idea. Eso fue Luis Abinader que leyó. Sí. Una impresión, como mirándolo a él, padre. Mirándolo a él. Y decíamos que el que vive en la esperanza es una persona espiritualmente madura, que sabe verdaderamente entrar en el plan de Dios. Y los evangelios sabiamente siempre exaltan la figura de los ancianos, porque son los sabios, son aquellos que aunque le falte un día, una semana, 3 años, unas horas de vida, permanecen fieles porque la promesa es para vivirla. No importa la circunstancia que uno pase, que las pasa, Padre. Sí, sí. Se pasan momentos muy difíciles, aciagos, muchas enfermedades, pero el que está en Dios no pierde el tino, Padre. Sí, sí. Felo, y además, este mensaje detrás nos está haciendo una invitación, porque hay muchas personas entre nosotros que vive metiendo miedo, que vive desesperanzando a los otros, que vive desanimando a la persona y como que todo lo que nosotros hacemos no vale la pena. Entonces esos son frutos de la tiniebla y del demonio. Sí. Entonces si tú estás diciendo que el cristiano vive de la esperanza, el hombre y la mujer de esperanza es una persona madura, que confía, que espera y que sabe para dónde va, entonces estamos llamados nosotros a animar a tantas personas desesperanzadas, a tantas personas a veces sufridas, Felo. Ay, claro. Quizá impactada por un dolor, un duelo, o impactada también por algún desempleo o por algún problema familiar. Estamos llamados a llevar esperanza ahí, porque esa esperanza natural también conecta con la esperanza sobrenatural, porque esa es la última. Dios nos ha hecho una promesa de que donde Él esté, nosotros estaremos, y nos mostró el camino, que es su Hijo amado, Jesucristo, ese niño que nos presenta el tema peregrino de esperanza, que nos presenta el Papa en esta hermosísima catequesis que Él nos está dando ahora. Entonces, mirar al niño en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo sencillo, pero mirando también la promesa, el fin último, que es el encuentro con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es la promesa donde todos debemos converger, ¿verdad? Así es, muy de acuerdo. Y también decir, Padre, que el que vive en la esperanza es paciente, porque en el día a día, ¿verdad? En los avatares, tiene que saber esperar y no desesperar. Eso es así. Ni desesperar ni desesperarse. Entonces,
¿Cómo? La esperanza está en contra de la desesperanza. Desesperanza. Y nos auxilia mucho, Padre, que nos auxilia la misma fe, nos auxilia la participación y vivencia en los sacramentos, la oración y, Padre, la caridad. Tú y yo debemos convertirnos en ser peregrinos de la esperanza, animar a otros desesperanzados. Amén. Entonces, queridos hermanos, en ese sentido, ahora vamos a hacer una muy breve pausa. Quédense con nosotros en su programa Iglesia y Actualidad. En Iglesia y Actualidad te informa, estaremos hablando de un tema bastante interesante, conocerse a uno mismo, explorando la esencia de nuestro ser. Vamos a hacer una aproximación al autoconocimiento, pero ¿qué tan complejo es el autoconocimiento? Miremos que desde los tiempos de Tales de Mileto, él afirmaba que la cosa más difícil del mundo es conocerse a uno mismo. En el templo de Delfo podía leerse una inscripción antigua que era muy clásica y en la cual decía, Gnosi Sauton, o sea, conócete a ti mismo. Y Sócrates conocía bien esta frase, pero este conocerse a sí mismo no es únicamente visto desde la parte psicológica. Desde lo clásico, el conocerse a sí mismo es ir más allá dentro de nosotros para que nuestro actuar sea consciente de que el autoconocerse va a haber en nosotros como una especie de resiliencia para nosotros trabajar en el día a día. Y conocerse bien a uno mismo representa en un primer lugar convertirse en un artífice de su propia vida, claro, el protagonista de uno mismo. Quizás por eso se ha planteado como un gran reto para el hombre a lo largo de los siglos esto de la importancia de este autoconocimiento. Pero, señores, ¿nos podemos autoconocer nosotros mismos en medio de la prisa? ¿Nos podemos autoconocer nosotros mismos inmersos en las redes sociales donde perdemos horas y horas y horas o llevando la vida de los demás? Conocerse a sí mismo nos permite a nosotros como individuos para estar alineados con los valores y metas que se requieren. El autoconocimiento favorece y minimiza, ustedes saben que la ansiedad y el estrés en situaciones desafiantes. Hay unos beneficios que tenemos, queridos hermanos, con el autoconocimiento, y ustedes saben que ese beneficio es que nos proporciona claridad en la vida, mejora la autoestima y potencia también la adaptabilidad ante circunstancias cambiantes. El que no se conoce vive nervioso, vive ansioso, porque no ha conocido todo el potencial que tiene para dar. Por eso, queridos hermanos, en ese sentido que hablamos del autoconocimiento, ayudados de la fe, ayudados de la oración, ayudados del Espíritu Santo, hacer ese silencio interior nos ayudará, valga la redundancia, en ver con el foco del Espíritu Santo nuestras debilidades, aquellas cosas que debemos sanar, aquellas cosas que debemos liberarnos para andar en la vida ligeros de equipaje, porque eso es lo que se busca. Si andamos ligeros de equipaje, no tenemos que estarle quitando nada a nadie, al contrario, le aportamos a ellos una vida saludable, una vida
en valores. Y no es ese autoconocimiento que nos lleva al yoga, que nos lleva a perdernos en ideologías que al final abren muchos portales espirituales y que nos esclavizan, sino el autoconocimiento en el que el autor principal de mi vida es el mismo Dios y ha sido de la misma doctrina de la iglesia y de la enseñanza de los santos, señores, de esos padres de la iglesia y de los monjes, digamos, por mencionar también los carmelitas y todas estas congregaciones que nos ayudan por medio del silencio a autodescubrirnos, siempre y cuando, con la gracia de Dios, siempre y cuando dejando la libertad plena a Dios, decíamos, porque eso nos permite sanarnos de heridas, reconciliarnos con el pasado, reconciliarnos con nosotros mismos. Queridos hermanos, ustedes saben que la ciencia ha avanzado tanto en todo el sentido, a nivel de la medicina, a nivel del conocimiento de los astros y del universo, pero el conocimiento de uno mismo, ahí nos quedamos cortos. Y dentro de nosotros hay muchos apagones, muchos lugares oscuros, el cual debe ser iluminado por la luz del Espíritu Santo. Hacer silencio, autorreflexionar, siempre, señores, tomar como guía la palabra de Dios, un texto de la palabra de Dios que cada día, cada mañana nos debe ilusionar para vivir el presente con nuevos ojos. Entonces, esta autoevaluación, queridos hermanos, es un proceso que debe ser muy crítico y debe permitirnos, como ya decíamos hace un momento, identificar esas fortalezas y debilidades a través de cuestionarnos. No es malo cuestionarnos, no es malo que reflexionemos. ¿Qué dije? ¿Qué debo decir? ¿Cómo debo actuar? Se puede obtener una visión clara de los propios pensamientos si así lo hacemos. Y hay pruebas de la personalidad en las cuales podemos descubrir esto. La psicología nos ayuda bastante. Ustedes pueden también ir a la internet y buscar esas diferentes pruebas que nos ayudan a pasar esa prueba de personalidad. Y ya decíamos de la reflexión personal. El ser humano es un ser reflexivo que se autocuestiona, dedica tiempo también a pensar sobre experiencias pasadas, emociones, pensamientos donde nos encontramos, pero también permite aprender viendo las personas, comprenderlas a ellas mismas y crecer en diferentes aspectos de la vida. Tenemos que crecer en diferentes aspectos de la vida. ¿Cuáles son, hermanos, esos obstáculos que impiden el autoconocimiento? Ahí está el miedo y las limitaciones. Los miedos, queridos hermanos, el miedo es natural, es normal. Ahora, el miedo no nos debe obnubilar. Sí debemos perder el temor al rechazo a que uno pueda fracasar. Es muy probable que uno pueda fracasar, pero puede uno, a la vez, limitar la exploración personal. Estos temores, estos miedos, a menudo generan una autoimagen distorsionada de nosotros mismos, de los demás, e impiden nuestro crecimiento y la plena aceptación de uno mismo. Hermanos, y estamos en esa dinámica, nos vamos conociendo, vamos permitiendo que Dios nos vaya sanando, nos vamos perdonando, vamos comprendiendo mucho. Desde que nos comprendemos nosotros, comprendemos también a los demás. ¿Qué queremos decir con todo esto, hermano?
el autoconocimiento es un ejercicio, no nace de la nada, es un esfuerzo que requiere pues mucha madurez, mucha paciencia, mucha oración, vida de comunión en Dios, participación en los sacramentos y callar. Tenemos un día que callar, salir del bullicio de la calle, del bullicio del hogar si es necesario y del bullicio de nosotros mismos. ¿Cuántos ruidos tenemos nosotros dentro de sí? Y esos ruidos posiblemente son frutos de enfermedades de no sanar ese pasado, sanar esas heridas, ese rencor, hermano, que nos tiene a nosotros detenidos y que no nos permite avanzar como seres humanos, como hijos de Dios, llamados a estar conscientes de la realidad y la fragilidad humana, consciente de que con Dios todo lo puedo. Y como dice Santa Teresa, que la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta. Queridos hermanos, en este último bloque de Iglesia y Actualidad, ¿qué decir, hermanos? Nosotros estamos inmersos en lo que fue toda la efemérides patrias y demás, pero estamos entrando, casi, Padre, a algo que le fascina muchísimo a la cristiandad, Padre. ¿Qué usted dice? Muy bien, muy bien. Entonces, dice Felo que ya está llegando la cuaresma. Eso. La cuaresma. Ahora Tiempo interrumpimos este tiempo ordinario y le damos paso al tiempo de la cuaresma. Y el próximo miércoles 5 de marzo estaremos inaugurando en toda la Iglesia Universal este tiempo de gracia, este tiempo de conversión, tiempo de encuentro conmigo, con Dios, y tiempo sobre todo de cambio radical. Y comenzaremos este tiempo litúrgico, como siempre, con la asignación de la ceniza en la frente, señal de que somos cristianos, de que somos polvo, que al polvo volveremos, pero que recientemente este signo está marcado como conviértete y cree en el Evangelio. De manera que estén atentos para que durante todo este tiempo podamos vivir una buena cuaresma de conversión y de camino hacia la Pascua. Son 40 días, ¿verdad, 40 Padre? días. Todo un recorrido de reflexión, de comunión con la Iglesia. Conmemorando la historia del pueblo de Israel, los 40 años. Exactamente. Más adelante vamos a hablar un poquito más detenidamente de esto. Correcto. Padre, y a nivel eclesial, ¿qué tenemos? El Papa... Bueno, simple y llanamente motivar a toda la feligresía, a toda la Iglesia para que sigamos orando por el Papa. El Papa está en un estado estable, pero tiene una situación difícil de salud, todo el mundo lo sabe, y valoramos también a tantas personas que se han hecho eco de esta noticia y que han ido también allí al Vaticano a orar, en la Plaza San Pedro y cada una de las parroquias, en los templos y en los lugares particulares. Vamos a seguir orando por el Papa para que el Señor le conceda su salud, pero sobre todo que se cumpla su voluntad en él. Así es, y ahí estuvieron cardenales y eso, presidiendo el rosario, orando por la salud del Papa, y la Iglesia Universal. Están todos unidos por la pronta recuperación, como usted decía, siempre acogidos a la voluntad del Padre. Y estuvimos viendo ahora también el jubileo de los diáconos. Hoy sí. Que teníamos una buena representación de aquí del país, de la República Dominicana, sobre todo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, y que lo estuvo presidiendo Monseñor Jesús Castro. ¿Verdad? Vi fotos y vi también los distintos lugares que ellos visitaron. De manera que retornen
sanos y salvos y que esa fuerza espiritual le dé impulso para seguir trabajando en esta iglesia. ¿Y en qué consiste el jubileo? El jubileo, tú sabes que estamos en el año de los jubileos, entonces tenemos Pero de los diáconos. jubileos, sí, esta vez era el jubileo de los diáconos. Tú sabes que en las distintas diócesis se están preparando peregrinaciones para los distintos jubileos. El jubileo de la vida consagrada, jubileo de los diáconos, sacerdotales, y así, paulatinamente durante este año vamos a tener muchos jubileos. Qué interesante. Y Felo, también en otro orden, Ajá. estamos en nuestro país, República Dominicana, celebrando el 181 aniversario de nuestra independencia. Bendito sea Dios. De nuestra independencia nacional, este 27 de febrero, donde estuvimos mirando también al presidente Luis Abinader, ¿verdad? Que renovó su compromiso constitucional en la rendición de cuentas en esta fecha y en lo que fue su primera alocución, ¿verdad? En este cuatrienio. Exacto. Ustedes saben que el año pasado hubo elecciones y está inaugurando este primer año de estos cuatrienios. Y delante de la ¿cómo se llama? La Asamblea Nacional. Allí un discurso de 2 horas y como 15 minutos, donde habló de muchas cosas, rindió cuenta, dijo todo lo que está aconteciendo, todas las obras realizadas y además también algunas expectativas de algunas obras que se harán. Padre, también habló de los salarios, cómo va a ser este asunto. Sí, Dice ustedes saben que estamos envueltos en una especie de aumento de salario. Eso alegra mucho. Que la parte privada quería concederle solamente un 10%, pero el presidente ha estado presente, que es el 20%. Y Felo, y el 1 de abril se aprobó el 12% de los salarios. Y el 1 de febrero del año que viene, el 8% restante. De manera que se aprobó el 20% de aumento, pero diferido. 12 ahora en abril y el año en 2026 los 8 restantes. Bueno, ustedes saben que como es en 2 partidas, padre, lo que esperamos, ya no existe control de precio. Inespre está ahí. No, pero Inespre está ahí, lo único que no trabajan mucho. Exacto, pero no estabilizan precios. No estabilizan. Sí. Entonces, a lo que la hacha va y viene, ustedes saben que hay un descontrol en la canasta, van aumentando paulatinamente y exageradamente los precios de los primeros, o sea, de la canasta básica. Entonces eso es importante que se pueda trabajar en el país, porque los agiotistas, los comerciantes, pues no tienen que ver con nada. Sí, eso es así. De manera que yo no creo que en ninguna parte del mundo bajen los precios, pero sí se pudiera mantener por un tiempo. Yo creo que para que los precios se puedan mantener estables, yo creo que tiene que ver mucho con la política cambiaria, el dólar. Y sabemos que en este momento el dólar está a 62.25, 62.5. Sí. El dólar por peso y el euro como a 68. Y eso es un asunto que debemos prestarle atención porque eso sigue aumentando el costo de la vida y sabemos quiénes son los que más sufren, las personas que menos ingresos tienen. Menos poder adquisitivo tienen. Bueno, eso es importante que las autoridades tomen cuenta en ese sentido. Padre, y se habla también, algunos disidentes del discurso del presidente, pues criticaban un poco lo que es la seguridad social, eso mismo del aumento de la canasta familiar o de X o tal obra que no se ha podido concluir. El presidente por lo menos dio esperanza de que algunas de esas que están pendientes en poco tiempo puedan concluirse. Sí, yo vi parte del discurso, como 1 hora y media yo vi del discurso, duró más de 2 horas. Y estuvo hablando de la renovación de la policía, que yo creo que la conferencia del Episcopado Dominicano en la carta para este 27 de febrero, que cada año ellos emiten, y hay siempre un tema concerniente de actualidad. Le hacen esa señalación al presidente y a la sociedad.
la seguridad social, el tema de la educación y el tema de la salud, que son temas neurálgicos Sí. que tenemos que crecer en este punto. Y vi que el presidente estuvo hablando y hizo algunas referencias con algunas, que la seguridad no solamente en República Dominicana, y habló de Puerto Rico, el índice de criminalidad de Puerto Rico, habló de Chicago, algunos pueblos de los Estados Wow. Unidos, algunos estados de los Estados Unidos, de Europa, y dice que nosotros estábamos en un 11% y dice que tuvo una reducción de un 9 punto tanto por ciento, o sea que paulatinamente hubo una reducción. Creo que un 9% de criminalidad y de violencia es todavía mucho. Es mucho. Nos gustaría que estuviera en cero, imposible, Y- pero yo creo que tenemos que seguir trabajando toda la sociedad. Y esto no es un asunto solamente del presidente No, 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 y de no. las autoridades, también de la responsabilidad también de los padres y de toda la sociedad, que tenemos que aunar nuestro esfuerzo para ver cómo podemos colaborar y no exponernos también. A veces nos exponemos en horas desérticas, no sé, en horas nocturnas, caminando por lugares que son un poco tediosos, ¿verdad? Donde no hay mucha seguridad, sobre todo en nuestros barrios. Eso es verdad. Padre, y en ese sentido, en cuanto al discurso del presidente, pues se hizo eco la oposición y el expresidente Leonel Fernández dijo que el 49% de los dominicanos tiene que recurrir a préstamos cada mes para cubrir el costo de los alimentos esenciales. Estos son, digamos, consecuencias del discurso del presidente, uno a favor, otros en contra. Ciertamente hay mucho que hacer. A lo mejor el expresidente también tiene que coger préstamos, porque él es un presidente desempleado. Exacto, exacto. No, exacto. esa es la realidad. Nosotros vivimos en un país pobre, que estamos en vía de desarrollo, donde hay mucha gente vulnerable económicamente y mucha gente también chiripeando. Y puede ser hasta más, Claro. aunque no todo el que coge préstamo es para comer, sino para también negociar. Negociar. Pero la verdad es que sí tenemos ese reto y que todos los presidentes tienen que tomarlo en cuenta para ver cómo mejoramos nuestra situación económica. Bueno, padre, nos están haciendo señas, pero es importante saludar a nuestra hermana Lusitania, Lusitania. que no ha podido estar con nosotros por compromisos laborales. Y el saludo también de Luisa Regio. Ay, Reggio, sí, ¿verdad? estuvo Regio. Regio, ¿verdad? Y la salud de La su salud de esposo, don del Luis, sí. señor Luis. Así que le auguramos éxito, salud y bendiciones para Pronta ustedes. recuperación. Pues nada, vamos a dar la bendición. Gracias por su audiencia, gracias por estar atento a este programa. Nos vemos en la próxima semana. Y que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bye, bye.